Hola, buenos días. Vamos a ir empezando sobre todo porque nos tenemos que ir súper puntuales, que sale nuestro avión. Entonces, sí, ya he visto que ha sido como una sesión súper interesante y estáis muy excitados. Lo primero, quiero agradecer al Grupo Centra y al Comité Científico Organizador por un año más habernos aceptado hacer el taller HLA, ¿no? Para los que sois nuevos. El primer taller lo hicimos en el 2019, lo coordinó junto con Marta Crespo, y que ya sabéis que este año no está aquí, me ha dejado ahí sola, pero me ha acompañado bien, y lo hicimos en el 2019, lo retomamos en Palma pospandemia y bueno, y nos gusta reservar este ratito para poder debatir con los inmunólogos locales y tener este espacio para aprender de HLA. La propuesta de este año que os planteamos es hablar de incompatibilidad o compatibilidad, no lo sé, HLA. Y la propuesta que os hacemos para este rato, contamos, y les agradezco públicamente que hayan aceptado la invitación con Jesús Martínez y José Ramón Vidal, que trabajan en el servicio de inmunología. Ellos se dedican a la inmunología del trasplante aquí en el Hospital Central de Asturias. También nos acompaña María Meneghini, ella es nefróloga en el Hospital Valdebrón de Barcelona y sabe mucho de esto, o sea que también creo que será súper interesante poder aprender de ella, y yo que soy Dolor Redondo y trabajo en el Hospital del Mar. Y como os decía, la agenda que hemos propuesto para este rato es hablar de las técnicas de tipaje, y para ello los que más saben de esto pues son, como os digo, los inmunólogos, y yo creo que esto nos será útil para todos, sobre todo los que hacemos guardias. Siempre hay una dudita de tipaje, siempre surge alguna dudita. Y luego María y yo intentaremos un poco aterrizar esto del tipaje y la incompatibilidad un poco más a los casos reales, a la práctica clínica, a nuestra vida del día a día, ¿vale? Así que, bueno, no me he resistido a poner la diapo, porque creo que la pongo ya todos los años, que por qué nos interesa y por qué queremos aprender de esto de las HLA. Y lo primero es que tenemos que entendernos con los inmunólogos. Ellos hablan un lenguaje, nosotros otro, pero tenemos que entendernos. Tenemos que conocer el riesgo inmunológico, tenemos que mejorar el acceso al trasplante, mejorar la inmunosupresión y, por supuesto, los resultados. Así que, si os parece, os dejo con la primera parte, que es la más técnica, y luego podemos preguntarles a los compañeros de inmunología pues todas las dudas que tenemos. Es la otra. Bueno, pues la pasamos. Perdón, ha sido culpa mía. Esta. Y luego volvemos para atrás. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a participar en este taller y bueno, yo os voy a contar un poco la historia del tipaje de la HLA, cómo pasó de las primeras técnicas de serología a las técnicas moleculares que se usan actualmente. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, lo que es la nomenclatura del HLA es un tema que siempre ha causado mucha confusión a la gente por varias razones. Una de ellas es por la propia complejidad del HLA, que está formado por muchos genes que son además muy polimórficos, pero también otra razón es la forma en que se han ido descubriendo y nombrando los antígenos HLA. Y bueno, la propia nomenclatura, que no es muy sencilla y además a lo largo del tiempo ha ido evolucionando. El HLA se conoce desde comienzos del siglo pasado, cuando se vio que en el suero de personas que habían sufrido múltiples transfusiones y en mujeres multíparas, estos sueros reaccionaban frente a leucocitos de otras personas, ¿no? Pero no frente a sus propios leucocitos.
Y bueno, se desarrollaron para estos estudios técnicas, al principio eran de aglutinación, se juntaban las células, estos leucocitos con sueros de pacientes, y en el año 1964 Terasaki, que bueno, aparece en esta foto, desarrolló una técnica que la verdad es que era muy buena y bueno, la incorporaron rápidamente pues todos los laboratorios del mundo que se dedicaban al trasplante. Y esta es la técnica que se usa todavía con unas modificaciones para la prueba cruzada del trasplante. En esta técnica pues se usan unas placas que se llaman placas de Terasaki, que bueno, tiene una serie de pocillos y en cada pocillo ponían un suero que reconocía una especificidad antigénica concreta. Se ponían células del paciente en todos los pocillos y si en algún pocillo había un suero que tuviera anticuerpos frente al HLA que presenta, bueno, pues se produciría reacción. Bueno, luego en el microscopio se ve si cada pocillo es positivo o negativo. Bueno, con todas estas técnicas se han ido sacando todos las moléculas HLA que se pudieron hasta ese momento identificar. Bueno, aquí hay unas pocas, pero al mismo tiempo se empezaron a su vez a secuenciar los genes HLA, ¿vale? Con las técnicas que había entonces de secuenciación con geles de acrilamida. Y a partir de sobre 1990 se siguieron utilizando estas técnicas serológicas, pero empezaron a utilizarse técnicas moleculares. Las técnicas moleculares, pues bueno, hay una variedad de ellas. Una de las primeras que se empezó a utilizar es lo que se llama PCR-SSP, ¿vale? En esta técnica lo que se hace es, se busca el alelo concreto que se quiere identificar y sabiendo su secuencia, se diseñan primers que amplifiquen específicamente ese alelo, ¿de acuerdo? Se hace una PCR y bueno, si sale positiva es que tiene el alelo y si no, no, ¿de acuerdo? Os pongo en la siguiente un ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que queréis tipar el HLA-B27, pues bueno, necesitaríais la secuencia de todos los alelos de HLA-B. Bueno, aquí os pongo un fragmento de DNA y unos cuantos alelos, ¿vale? Pues se miraría la secuencia del HLA-B27. Bueno, arriba está puesta la secuencia consenso de todos los alelos HLA-B. Donde hay rayas es que coincide con la secuencia consenso y donde hay bases es que hay cambios, ¿de acuerdo? Pues bueno, se miraría en qué sitios hay una secuencia diferente, a cada lado se diseñarían primers y al final, bueno, tendríais una cosa parecida a esta. Esto es el resultado de un gel de agarosa. Cada calle es un pocillo. En todas las calles sale un control de PCR interno de un gen constitutivo que está en todas las células y donde aparece la banda positiva, pues serían pacientes que son B27, ¿de acuerdo? Tiene un control negativo, como todas las PCRs, para ver que no hay contaminación y un control positivo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que hemos visto para el B27 un único alelo. Habría que mirar todos. Aquí os pongo los primers que se utilizaron en el primer artículo que se describió para el tipaje de DR y digamos que para especificidad, pues hay una pareja de primers, ¿de acuerdo? Luego habría que hacer de cada paciente todas estas PCRs y se corren, en un gel de agarosa, ¿vale? Sale el control interno y se mira dónde ha sido positivo y con qué concuerda, ¿vale? En este caso sería DR4 o DR7, ¿de acuerdo? Con esto se han ido pues identificando todos los alelos por baja resolución que se conocen.
Otra técnica es usar sondas, ¿vale? Son secuencias cortas de DNA que son complementarias a la secuencia que nos interese, ¿vale? Imaginaros que tenemos un alelo de interés y otro que no, ¿vale? Se amplificaría por PCR también y, bueno, se incubaría el producto de PCR con estas ondas, ¿vale? Si tiene la secuencia, pues daría una señal, ¿de acuerdo? Estas ondas tienen que estar en un soporte que puede ser, como en este caso, una banda de papel. En cada sitio tendríamos una cosa distinta y veríamos con la salida positiva. Lo que pasa es que se necesitan tal cantidad de sondas que o usarías tiras muy grandes o varias tiras, o hay que buscar otro sistema, que es lo que se consiguió con la técnica de Lumines, ¿vale? Que os lo voy a explicar también rápidamente. La técnica de Lumines utiliza unas esferas muy pequeñas que se llaman bits, y en cada una de ellas pues puedes unir lo que quieras. Por ejemplo, un fragmento de DNA o una proteína, lo que quieras. Pues en cada bit de estos se une una sonda concreta, ¿vale? Lo que tiene esta técnica, que realmente es un citómetro, es que puede utilizar hasta 100 bits distintas y es capaz de distinguirla, ¿vale? Lo que se hace, pues en cada bit pones una sonda que te interese y cuando se pasan, se hace una PCR que se incuba con estas bits y luego se pasan por el Lumines, ¿de acuerdo? Cada bola que pasa, a ver qué bola es y si es positiva o negativa, con lo cual al final también tenemos, viendo informáticamente, viendo que sondas han salido positivas, pues te da un tipaje, ¿vale? Aquí, aunque veis, por ejemplo, que es 0,3, 0,1, etcétera, y 0,6, 0,4 en este ejemplo, no puedes estar seguro que sea esta combinación la verdadera. Podría ser esta, te da una serie de posibilidades, pero sí sabes que es 0,3, 0,6, ¿vale? O sea, también es un tipaje de baja resolución. No voy a explicar porque no va a dar tiempo que esta técnica Lumines, si pones pues, moléculas HLA, también la puedes usar para ver anticuerpos, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, os voy a hablar de las técnicas de secuenciación que, tiene una serie de pasos que lo primero que haces es una amplificación por PCR de todos los genes que se utilizan de HLA para el trasplante enteros, ¿de acuerdo? Se hacen 3 PCRs, cada una con distintas combinaciones de primers, con lo cual tienes los amplificados de todos los genes que luego se mezclan. Ya sería la parte de preparación de librerías. Esta mezcla se rompe para que queden trozos más pequeños, pues son trozos muy largos. Se marcan con unas señales para saber a qué paciente pertenece cada uno y ya con eso se llega a la secuenciación que se hace con un secuenciador de última generación y luego viene un análisis que es comparar todas estas secuencias que hemos obtenido, se comparan con un genoma de referencia y al final tienes el resultado que ya es de alta resolución. Aquí sabes exactamente qué alelo tienes, ¿de acuerdo? De todos los HLAs. Y esta técnica actualmente la utilizamos para hematología, porque es una técnica larga, costosa, que dura 3 días, pero en el futuro quizás se puede utilizar también para el tipaje, por ejemplo, para nefro, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Si tenéis alguna pregunta o quizá las discutimos luego. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, a Dolores sobre todo por
por invitarnos a ver esta charla. Y os va, bueno, lo que veis ahí, os va a explicar un poco lo que es el tipaje HLA, ¿vale? Que, como ha dicho bien mi compañero, ha evolucionado durante mucho tiempo, es muy complejo, se están solapando muchas nomenclaturas, pero desde el 2010 ya está aprobada una definitiva, que es para vosotros compleja, pero que nos ayuda sobre todo en la interpretación de los anticuerpos anti-HLA frente a las proteínas que tenga el donante. Entonces, bueno, declaro no tener ningún conflicto de interés y dividir la charla en 4 partes. Vamos con esta voy rápido. Como bien ha dicho mi compañero, el complejo mayor de histocompatibilidad se sitúa en el brazo corto del cromosoma 6. En esta zona hay multitud de genes, es la zona del genoma donde hay más densidad de genes. Podemos clasificar los alelos MHC o HLA en humanos en clase 1, clase 2 y clase 3, como veis ahí. Es muy polimórfico y poligénico, de ahí la complejidad de la nomenclatura. Se hereda por haplotipos. ¿Dónde está? Bueno, todo este bloque que veis aquí sería en un cromosoma, en general se hereda en bloque y esto nos ayuda en las pruebas de paternidad y en los estudios de genética de poblaciones. Y es codominante, ¿qué quiere decir? Que se expresan los dos genes, las proteínas, se expresan en la membrana, ¿vale? El HLA se descubrió en la década de los 50. Se vio que en experimentos con ratones, donde se cogía un injerto frente a otro, se reaccionaba, los que eran iguales no reaccionaban y se identificaron lo que se denomina el HLA en humanos, Human Leukocyte Antigens, ¿vale? Y estos señores recibieron el premio Nobel en el 80 por esto, por su descubrimiento del HLA. Nada, aquí explicaros que clase 1 son los más importantes 3 genes, el A, B y C. Clase 1, una letra, yo es lo que le digo a todos los residentes de nefro cuando vienen por ahí, donde pone inmuno. Clase 2 son 2 letras, ¿vale? Luego, clase 1 presenta una cadena polipeptídica y clase 2 presenta 2 cadenas polipeptídicas. En esto os hago hincapié para el tema de la nomenclatura, ¿vale? Aquí tenéis la estructura. Ahí veis, clase 1... Arriba. Aquí, perdón. Tiene una cadena polipeptídica unida a beta-2 microglobulina y clase 2 presenta 2 cadenas polipeptídicas. La función principal de los HLA es presentar péptidos a las células T, ¿vale? Esa es su función principal. Pero, paralelamente, lo que hace la célula T, aparte de reconocer este trocito, este péptido, como algo propio o extraño, también reconoce el HLA. Durante el desarrollo embrionario, esta educación hace que el HLA propio de la persona es lo que reconozca los linfocitos T. Y esto es el rechazo. Esto es la reacción que produce el rechazo, ¿vale? Los linfocitos T reconocen un HLA ajeno y lo que va a provocar es el rechazo, ¿vale? Bueno, cuando ya se descubrió el HLA, se pensó que eran unos pocos genes, pero al contrario, vieron que aquello era un galimatías. Había muchísimos genes diferentes, mucha complejidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces se desarrollaron, como bien ha explicado mi compañero Jesús, una serie de técnicas de tipaje serológicos, porque todavía no se conocía la PCR, ¿vale? Esta es la misma imagen que mi compañero, es la típica que se pone en todas las presentaciones, con una placa de Terasakis y van identificando los genes. ¿Cómo se nombraban en principio? No se rompieron la cabeza, ponían números, gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, etc. Después, posteriormente, se descubrió que en verdad se podían agrupar en otros genes. En este caso, los primeros que se descubrieron hasta el 15 vieron que algunos correspondían al HLA-A y otros correspondían al HLA-B. Estos que veis aquí una cruz, se descubrió que no eran HLA, ¿vale? Por eso muchas veces pasamos del A3 al B5, no hay una 5, ¿vale? Y estos son datos de octubre del 2025. Actualmente se conocen cerca de 43.000 genes HLA diferentes, ¿vale? ¿Cuáles nos importan a nosotros? De clase 1 el A, el B y el C, como veis, muy polimórficos. Y de clase 2, os comenté que tenían 2 cadenas polipeptídicas, analizamos la cadena alfa o la A y la cadena beta o la B, ¿vale? Del DR solo nos interesa el B porque esta es muy poco polimórfica, entonces vais a ver siempre DRB1, DRB1,
es la cadena beta, ¿vale? Y del DQ y del DP lo mismo. Tenemos el DQA y el DQB, ¿vale? Y el DPA y el DPB. Como veis, son los más polimórficos. Esto que veis aquí, el 2, son con la evolución que se separaron, genes que se separaron y se nombraron como DPB2. A eso es ni caso. En un tipaje HLA nos interesa las cadenas alfa y beta 1, ¿vale? Esto, bueno, voy a pasarlo. Este es el tercer punto, que se me iba a poner la diapositiva del tercero. Esta es la nomenclatura actual. Es aprobada, se aprobó en el 2010, ¿vale? Como veis, lleva un sufijo, HLA, seguido de un guión y el gen. A, B, C, DRB1, DQA1, DQB1, bueno, así, ¿vale? Y después el grupo alélico, el grupo de genes, ¿vale? A02, A03, B8, DRB113, y esto es lo que nosotros denominamos en inmunología la baja resolución, ¿vale? Después de cada grupo de genes tenemos el alelo. Esto es lo que nos va a diferenciar la proteína en concreto. Y es lo que nosotros necesitamos los inmunólogos a la hora de identificar las especificidades antigénicas, los anticuerpos anti-HLA, ¿vale? Nosotros, para un trasplante renal, con esto nos valdría, pero para identificación de los anticuerpos específicos necesitaríamos esto. Luego os voy a enseñar el porqué. Y entonces, este grupo normalmente coincide con el tipaje serológico que se dio en su momento. En ocasiones no, como os pongo este ejemplo. Aquí se identificó por métodos serológicos el HLA-B64 y el HLA-B65, que a todos os sonará, pero en verdad se vio que no había muchas modificaciones para diferenciarlas en dos proteínas diferentes y se les agrupó en el grupo 14. Entonces, la proteína 1401, el gen 1401, me va a dar la proteína B64 y el gen 1402 me va a dar la proteína B65. ¿Vale? Esto es un poco resumen. Estos son los genes que se identificaron por primera vez, aquellos que os decía que ponían con el número después el gen en la letra. Aquí ya con métodos serológicos ya se identificaron que muchos de estos, este A10, en verdad eran 4 grupos diferentes, y esto ya con el sufijo que ponemos en la alta resolución, ¿vale? Esto es con el HLA-A, con el HLA-B lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, el B15, el grupo B15, que es un B62, un B63, un B75, un B70. ¿Veis la complejidad? ¿Vale? Entonces, a los inmunólogos nos interesa más esta. A vosotros os interesa más esta en un trasplante porque es menos complejo, es menos lío para vosotros, ¿vale? Y con el DR lo mismo. Os voy a poner unos ejemplos que recibimos, bueno, de llamadas de los nefrólogos, de los residentes, cuando tienen un tipaje que viene de otro hospital. Entonces aquí tenemos este primer tipaje, que vemos que es un A2, A24, un B15, 18, C tal, ¿no? Entonces, la pregunta, no encuentro el B15 en mi lista. Claro, lo que os comentaba antes. El B15 puede ser cualquiera de estos genes. O sea, perdón, cualquiera de estas proteínas, ¿vale? Entonces nosotros les decimos, ¿cuál es el apellido? Yo suelo preguntar, ¿cuál es el apellido? Pues 1502. Ah, pues es el B62. Y entonces ya lo identificamos. En PATI, y no sé si en algunos programas vuestros, ahora viene, por ejemplo, el HLA-B1502 u otros asociados a B62. Entonces ya vienen las dos. Y los podemos identificar, ¿vale? Otro ejemplo es esto que veis aquí. Tenemos un tipaje 224, 718, me encuentro con un DRB1, 1517 y luego aparece este DRB3, DRB5 y el DQ, ¿vale? Oye, es que me preguntan qué es el DRB3, o es que no sé qué es... Siempre les digo, ni caso, acordaros. 1. Los otros podemos tenerlos después con un rechazo, aparecen estas moléculas, pero para un trasplante me interesa el 1. A esto no les hagáis ni caso, ¿vale? Otro ejemplo es este que veis aquí, DRB1, correcto, DQB1, 0306, DQA1, 0101. Con el DRB1 no estudiamos la cadena alfa, pero con el DQ y con el DP, dentro de poco, que vamos a empezar a mirarlo, ya estudiamos la cadena alfa. ¿Qué pasa? Este DQ03, ¿qué es? Oye, José, este que me viene de Q3, no me parecen las listas de DQ. Yo, claro, es que el DQ3 se divide en DQ7, proteína DQ7, proteína DQ8, proteína DQ9, que genéticamente
es un 0301, el 7, un 0302, el 8 y un 0303, el 9. Y eso hay que identificarlo. El laboratorio de referencia tiene que indicar el apellido. Si no, no vamos a poder saber nada, ¿vale? Y ya por último, esto es más sencillo, a veces veis esto, un 02 guión. Esto dentro de la nomenclatura aprobada a nivel internacional significa que es 0202, es homocigoto, ¿vale? Y luego ya, por último, os voy a explicar la importancia que le damos los inmunólogos a saber ese apellido, ¿vale? Esa alta resolución. Esto es un paciente que tenemos aquí en el UCA, en Asturias. Tiene este tipaje, A1, A2, B3862, 1313. Pero yo serológicamente tengo que decir que es DR13, tiene anticuerpos anti-DR13. Si yo le pongo que tiene anticuerpos anti-DR13, ya le estoy prohibiendo su propio tipaje. Y como sabéis, ninguna persona genera anticuerpos HLA frente a sí mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? No sé si se verá bien, pero del DR13 analizamos tres alelos diferentes. Y el paciente presenta anticuerpos frente al 1303, pero no presenta anticuerpos ni frente al 1301 ni 1305, que seguramente sea su propio tipaje. Entonces nosotros en PATI pues muchas veces dejamos notas diciendo pues este paciente solo presenta anticuerpos frente al DR1303, ante una posible alarma, por favor consultar al inmunólogo para que lo revise, ¿vale? Y ya por último, esto un poco más complejo, pero lo vais a entender rápido, este paciente presenta anticuerpos anti-DQ2, ¿vale? El nombre de la proteína del DQ se lo da la cadena beta. Si yo me encuentro aquí un DQB1-02, yo sé que es una molécula DQ2. La molécula DQ2, en nuestra población, hay dos variantes diferentes. Esta que veis abajo, que es un DQA1, una cadena alfa 0501, una cadena beta 0201. Esta es la que está asociada a celíaca. En cambio, esta que tenemos aquí arriba, que es positiva, 0201, 0202, DQA1, 0201, DQB1, 0202, esta es molécula DQ2 que no está asociada a celíaca, ¿vale? Entonces, si yo informo que este paciente tiene anticuerpos anti-DQ2, le estoy quitando esta combinación que es muy frecuente en nuestra población. Entonces, lo que tenemos que indicar también en PATI o a nuestros nefrólogos es este paciente presenta anticuerpos frente a la cadena alfa 0201, pero si aparece esta combinación, un posible donante es válido, ¿vale? Y nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para ellos o estáis chocados. Sí, yo tengo una pregunta. Muchísimas gracias por las dos charlas. Acerca de un comentario así que ha sido un poco al final de los DRB mayor a 1, ¿no? Y me ha parecido entenderte, ¿no? Como esto no hay que hacerle caso, pero realmente, por lo menos bajo mi conocimiento, es un área un poco de incertidumbre, ¿no? Y a veces pues podemos tener un DRB beta 3 elevado, DSA específico, y ¿qué hacemos? O sea, tu comentario, tu consideración es ignorarlos. Perdón, ¿te refieres cuando aparece un DRB3, DRB4, sí. DRB5? Sí, sí. Vale. Si aparecen los anticuerpos, pues por ejemplo tenéis un potencial receptor que tenga anticuerpos, yo le haría la prueba cruzada. ¿Por qué? Porque los alelos HLA se expresan todos en la membrana, pero no con la misma frecuencia. Y no en las personas de la misma manera. Entonces, el DRB3, DRB4 y DRB5, no os quiero liar, el 51, 52 y 53, que se conocía serológicamente, no se expresan igual en membrana. Incluso hay personas que no lo expresan. Entonces, la prueba cruzada hay que hacerla. ¿Queda positivo? Sabéis que tiene esos anticuerpos. O sea, perdón, ¿queda negativo? Vale, para adelante con el trasplante, sabéis que tiene esos anticuerpos, hay que vigilarlo. ¿Queda positiva la prueba? Pues seguramente el donante expresa en membrana suficiente como para generar eso. Y fijadores del complemento, claro. Pero yo de primeras, para lo que es una valoración de un potencial donante, yo de primeras no le haría caso. No sé si María... No, que si se hace resolución, depende del laboratorio, pero tanto nosotros como fuera, si se hace resolución más ampliada, te pone directamente la N, que es null. Entonces,
exactamente lo que dicen, ¿no? Que si no lo expresa, pues en principio no es un problema este anticuerpo. No, que a veces esta información incluso en guardias yo la he tenido. No, no la tenemos. O sea, Yo en tenemos... guardia a veces me ha salido la N. En el score, que es la info que llega a nosotros en Cataluña, a veces sale el tipaje completo hasta la N. Eso en principio. Normalmente nos informa, la idea es informarlo con el tiempo, incluso el DP, ahora que estamos empezando todos los laboratorios a informar el DP, pero todo se complica. Entonces yo son alelos que de primera no les haría caso. No sé si tenéis alguna otra pregunta. No sé si tenemos un minuto para hablar del DP, que me tiene a mí un poco obsesionada. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que no lo tenemos en las guardias seguramente y tenemos que tomar la decisión de traerte un riñón de la otra parte del país para un paciente que está muy sensibilizado frente a DP. Pero como no tienes la información porque no se tipa en las guardias, pues estamos tomando este tipo de decisiones. Entonces, no sé... A ver, la idea ya es implantarlo. Ya hay laboratorios que lo hacen. Nosotros ya lo vamos a implantar de aquí a final de año, el tipaje DP. Pero claro, nosotros, por ejemplo, cuando informamos los anticuerpos anti-HLA, yo todos los DPs, si un paciente tiene DPs, yo los informo en grupo. Tiene DPs. No le digo, tiene DP B1, tal, porque es que si no ya, o sea, la complicación es enorme. Entonces, yo son pacientes a los que, porque el DP también es verdad, como el DRB3, DRB4 y DRB5, que no tiene una alta presión en las células. De hecho, en hematología, cuando hacemos los trasplantes de progenitores, en muchos laboratorios de España al DP no le hacen ni caso. O sea, miran A, B, C, de RI de Q. El DP no le hace ni caso, a veces nosotros lo contamos y ellos lo cuentan, pero por ejemplo, si hay un mismatch, una no combinación, ellos lo ponen igual, si no tienen otra opción. Si tienen la opción de que sea HLA idéntico, genial. Pero si solo tiene un mismatch en DP, incluso cogen y tiran para adelante. Sí, pero una cosa es tener el mismatch y otra cosa es tener anticuerpos a título muy alto frente a ese antígeno concreto. Yo con los DP, si son MFIs, intensidades medias de fluorescencia muy altas, bueno, tanteo. Pero si no, yo tiro para adelante también. Para la prueba cruzada. La prueba cruzada nos lo va a decir. Bueno, pero casi nunca es positiva si es un DP, ¿no? Y casi nunca suele ser positiva en DP. O sea, eso no te ayuda. Bueno, no suelen generar... Exacto, Sí. que los compañeros de Cádiz lo contaron también ayer. Y retrasplante. Y luego, en general también es verdad que los HLA-DP no suelen ser fijadores del complemento. En general. Lo que puede pasa haber es que, algún caso, pero en general no son fijadores del complemento. ¿no? Que los pacientes altamente sensibilizados, complejísimos inmunológicamente, nos dan problemas y eso los compis de Cádiz lo contaron ayer, ¿no? Ellos han tenido la experiencia y va en sus manos igual de bien o de mal que los que tienen DSAs frente a otros. Nosotros también tenemos la experiencia y lo sabemos, ¿no? Que si tiene un DP a título alto, donante específico, es dificilísimo de manejar, tanto más que el DQ. Sí, no, cuando ya son DSAs específicos, sí. Pero yo incluso, si son muy altos, con MFIs muy altos. Sí, si son... Sí, eso también. Es verdad que tener anticuerpos, bueno, lo sabéis vosotros también, tener anticuerpos de clase 2 son muy difíciles de controlar, de sensibilizar incluso, o sea, es más complejo, pero es verdad que con las MFI relativamente medias, bien, si son muy altas, claro, ya eso es imposible. Vale, pues, ¿alguna otra comentario, pregunta? Vale, pues si queréis vamos con María, que ella nos va a contar porque ya le damos una vuelta de tuerca a esto de la incompatibilidad y ya no nos conformamos con cuánto de compatibles o incompatibles son, sino que nos basamos en algoritmos para calcular o para estimar la compatibilidad molecular y ella nos va a contar un ejemplo súper chulo. Bueno, hola, buenos días y otra vez gracias por la invitación. Este es el título y creo que es un poco para discutir, pero bueno. Entonces, no tengo conflictos de interés y, bueno, es un caso clínico. Es un paciente en prediálisis con una enfermedad renal crónica por nefropatía diabética, un grupo A y sin sensibilización ni histórica y con CPRA negativo. Entonces, es un poco porque dado que la pregunta era la compatibilidad, pues nos quitamos encima toda la duda de compatibilidad con el donante, sino simplemente miramos a un riesgo de
a la inmunidad de novo, no hay memoria en este caso. Entonces, dentro de la mala suerte, pues tiene 4 posibles donantes que intentaré ir un poquito rapidita. Ninguno de los 4 creo clínicamente es perfecto y ninguno pues se descartaría de entrada. Son todos más o menos de la misma edad. Hay uno que es el hermano que pero es ABO incompatible y los otros más o menos con los mismos antecedentes sin contraindicaciones. Entonces la pregunta es si hay entre estos 4 un donante mejor para Luis, así de entrada. Bueno, voy adelante, completo con preguntas posibles, ¿no? No hay diferencias significativas en la función renal, en la proteinuria, no hay diferencias de talla en donante-receptor, no alteraciones anatómicas y las isoglutininas son más o menos, creo, aceptables. Entonces, esto es un poco porque, claro, nos enfocamos en el tema de la compatibilidad. Entonces, si queréis, dado que es un caso clínico interactivo, miramos el primer tipaje, que es el del hermano. Entonces, ¿cuáles antígenos? Yo creo que ha ido muy bien la introducción. ¿Qué compatibilidades hay? Este es el hermano. Entonces, pues, A1, ¿no? La 32. El 2702, perdón, entonces estamos en la situación óptima, ¿no? Porque es un donante de vivo, pues tenemos tipaje completo y de alta. El 40 no, el C2, entonces el paciente parece haploidéntico. He puesto en verde lo que es una compatibilidad pues, a nivel de alta resolución, pero luego, y ha ido un poco bien la introducción, pues hay otros genes que están en amarillo. Por ejemplo, el DQ503, nuestro receptor es 502, entonces es una compatibilidad de baja resolución. Y esto, pues, su valor no lo sabemos, pero está claro que hay más amarillo añadido a lo que es verde. Y en conclusión, el señor es más que haploidéntico, tiene 7 de 12 match alélico y de alta resolución, perdón, porque los DP también son 2 match también de alta, y bueno, y es ABO incompatible. Mientras que el otro receptor que no es emparentado, pues para ir un poco más rápido, no tiene nada de verde, ¿no? No tiene ningún antígeno que sea compatible a nivel de alta resolución. Pero según un poco lo que nos han enseñado y también el sistema de allocation de los trasplantes de donante fallecido, pues sí que hay compatibilidades a nivel antigénico, que es lo que aplicamos en el trasplante cadáver, ¿no? El 1501 pues es una baja resolución, es un match con 1509, también el DRB 1501, es del mismo grupo según lo que nos han enseñado con el 16, y esto por ejemplo en nuestro score es un match, aunque el nombre y apellido, como dicen ellos, es diferente, y hay un DP también que es de la misma familia, y un DQ-alfa, que es como media molécula. ¿Por qué? Porque el 5 y el 6 pues, también pueden formar parte de la misma familia si la miramos como DQ1, ¿no? Que es como una familia aún más amplia. Esto para decir que este posible donante, pues, a nivel alélico de alta resolución no tiene ningún match, pero quizás si lo miramos con cariño puede llegar por baja resolución a tener 1 y antigénico como macrogrupos de antígenos hasta 3, ¿vale? Y así un poco lo mismo, aquí también vemos que por alta resolución diríamos no comparte nada, pero quizá cuando miramos realmente las características más gruesas de los antígenos entre donante y receptor, sí que comparten algo. Y este último posible donante también sí que comparte por alta resolución un A y un DP del cual no sabemos bien el valor y como match aún menos, pero sí que hay bastante amarillo porque aunque no sea exactamente el mismo antígeno, pues forman parte del mismo grupo. Entonces, el resumen es que hay diferentes donantes, uno que es el hermano, que es claramente más compatible, y diferentes combinaciones de compatibilidad, y lo que quería enfocar sobre todo es que, claro, depende cómo definimos la compatibilidad. Entonces, la primera reflexión que quería hacer era un poco esto, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos que sea mejor una compatibilidad a nivel alélico, ahora que tenemos siempre más la posibilidad de tener esta información en la guardia y con el donante vivo, contra el antigénico o baja resolución, que es lo que hacemos en el sistema de asignación de órganos actual?
Y realmente la evidencia se ha generado hace poco, es un trabajo de registro y ha sido publicado este trabajo este año. Y lo que hacen ha sido comparar los posibles mismatches entre parejas donante-receptor que tenían 0 mismatch a nivel antigénico, que pero cuando se obtenía el tipaje de alta resolución se veía que tenían 1 o 2 mismatch. Lo mismo, un mismatch a nivel antigénico, obviamente no hay ninguno que fuera 0, pero sí que hay algunos que era 1 y otros que era 2, y cuando habían 2 antigénicos, pues obviamente se confirmaba que lo era también por alta. Y esto se hace por todos los diferentes loci. Entonces, los resultados que observan por DR y por DQ es que realmente no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando se observa los casos rojos, que son que no había incompatibilidad o había solo una en este gráfico a nivel antigénico y a nivel alélico, o la línea azul, que es cuando parecía un match, pero no lo era, ¿vale? Y esto es acute rejection. Entonces, su conclusión es que realmente pasar hipotéticamente a una compatibilidad a nivel alélico no aporta ninguna mejoría en la predicción de rechazo agudo. Además, hay un riesgo, como ya un poquito se ha anticipado, pues de descartar un posible donante para un receptor, o sea, de equidad en el momento de asignar órganos, que es muy importante en nuestro campo. Pero, bueno, 2 observaciones. Uno es que aquí las líneas es verdad que la P absolutamente no es significativa, pero van bastante en paralelo, o sea, sí que quizá hay algo de tendencia. Y 2, que claro, rechazo agudo es un endpoint importante en trasplante, pero yo creo que ya estamos aprendiendo que quizá no es el único. No se ha mirado de nuevo DSA, que es un biomarcador, pero que se asocia pues rechazo crónico y causa del pérdida del injerto y la sensibilización en el retrasplante, cosa que en pediatría sabemos que es muy importante. Entonces, y aquí también un poquito se ha tocado este tema, ya sabemos que quizá la alta resolución es importante, yo esto diría que casi sin quizá, creo que es importante, los pacientes sensibilizados, porque este trabajo del Alexenev ya de hace unos cuantos años se demostraba que cuando, el caso que han enseñado ellos, cuando por alta no era un anticuerpo, mientras que el grupo sí, o sea, el mismatch que no se confirmaba iba igual de bien, el DSA que no se confirmaba iba igual de bien del paciente sin DSAs, que son estas primeras 2 líneas, mientras que claramente cuando el DSA se confirmaba es cuando impactaba pérdida del injerto. Y este es un poco el caso, ¿no? Si denegamos a este paciente sensibilizado todos los B15, no es justo, pero está claro que si trasplantamos estos, pues será la línea roja en principio, mientras que esta podría ir bien. Entonces aquí sí que diría que podemos, bueno, yo creo que es bastante condivisible que sería importante apostar por la alta resolución, hipotéticamente también en las guardias, que esto en principio podría llegar a hacerse. Y además nosotros replicamos un poco este trabajo mirando que también en el riesgo de DSAs de novo, cuando no se confirman, pues la evolución es igual de buena del paciente sin DSAs, mientras que obviamente el DSAs que se confirma por alta es el que impactará a pérdida del injerto. Y este trabajo que es más reciente y han hecho un trabajo parecido, observaban exactamente que cuando había un match serológico y mismatch a nivel alélico, también había más riesgo de generar de nuevo DSA. Entonces, pues la pregunta de la charla era si nos ayudamos con los algoritmos. Entonces, parece muy sencillo, quizá no lo es, iré muy rápido porque quiero que lo haga su charla. Algoritmos de mismatch molecular, creo que ya todo el mundo sabe, significa cuantificar las diferencias fundamentalmente de aminoácidos entre la HLA del donante y del receptor, con muchísimos algoritmos diferentes. El más famoso son los depletos y, por ejemplo, en nuestro caso clínico, en clase 1, pues el hermano efectivamente tiene menos depletos incompatibles. En clase 2, un poco sorprendentemente si queréis, pues el ERIC, que era el último donante no relacionado, pues parece que tiene menos depletos incompatibles. Y luego, bueno, el HL Matchmaker te da muchísimos resultados más, y entonces otra vez para complicar un poco las cosas, este amigo tiene menos de clase 2, pero tiene más en DQ, que se podría discutir de la importancia de DQ, quizá a la cual damos siempre más peso. Entonces todos los depletos pues ganaría el hermano,
hay un score pronóstico que está ampliamente publicado y que se está testando en trial prospectivos, que es el del Peter Nickerson del grupo de Manitoba, que es un score si no, alto, bajo y intermediate, y si lo clasificamos así, no sé qué efecto, pues sería de forma interesante más bajo el amigo, a pesar de tener más incompatibilidades antigénicas. El PIRCH es otro algoritmo que miraría un poco la interacción con la célula T, otra vez este candidato, otro. El mensaje es que no sé si nos ayudamos, ¿no? Porque nos salen muchísimos números y no hay ninguna evidencia que uno sea mejor que el otro. Todos los trabajos que han comparado algoritmos no han encontrado que ninguno fuera mejor que los otros. La evidencia de usarlo prospectivamente la están generando los americanos con un sistema de intercambio para optimizar la compatibilidad a nivel molecular. Están haciendo muchos trasplantes y de momento han demostrado que los de alto y medio riesgo, según el cutoff de los canadienses, desarrollan más de nuevo DSA, pero aquí no es 0, ¿vale? Mejora esto, iría adelante, y el donante vivo, pues es mejor esperar un cadáver, pues estos son datos del registro catalán, estos dos son los de vivo con más o menos compatibilidad y van en paralelo y mucho mejor, pues, perdón, el vivo va mucho mejor del cadáver a pesar de la compatibilidad. Entonces, no nos ayudamos, creo que no estamos listos y es muy difícil aplicar, o sea, en herramientas que en datos retrospectivos pues hay muchísima evidencia, trasladarlo a la práctica clínica puede generar más dudas que ayuda, pero es un campo que todavía necesita pues mucho trabajo más. Y mis conclusiones son un poco estas, ¿no? Que pueden ayudar a estratificar a nivel del single patient, del paciente individual, pues creo que estamos un poco verdes y que obviamente pues el vivo no, siempre se tiene que priorizar antes del cadáver. No sé si tenéis alguna pregunta o os ha quedado... Se van a ir contigo a hacer el matchmaker. María. Una para todos antes de que empiece rápida. O sea, el grado de compa o incompatibilidad molecular nos puede ayudar para hacer un tailoring de inmunosupresión. Sí, o sea, yo me he autocortado, ahí es donde hay 2 trials, uno es el nuestro que está en marcha y otro es americano, y ahí es donde yo creo que puede haber un poco más de espacio. El problema es que algoritmo, que cutoff, es muy difícil de usarlo, pero ahí un poquito más, sí, claro. O sea que de momento tenemos que seguir asignando los riñones sin ayudarnos de esto, y esto quizá para el manejo, ¿no? Como decía María. Sí, o hacer un estudio prospectivo usando alguna forma de score gradual. No es verdad, porque hay centros en Estados Unidos que ya lo usan, pero esto es un poco, bueno, vamos, no evidence-based para nada. Bueno, esto rebaja a lo mejor un poco nuestra ansiedad de elegir, ¿no? Riñones a veces con no todo el tipaje y no todo súper completo y con una alta resolución. Nada, tenemos 5 minutos, así que yo no os voy a contar mis casos y simplemente hacer una reflexión final, y siempre que puedo pues os cuento a esta señora. Es una chica de 28 años, yo creo que ya los andaluces ya se la conté en su congreso. Y bueno, esta chica se trasplantó muy joven, hizo un rechazo, perdió el injerto y ha vuelto a diálisis y lleva como 6 o 7 años esperando un riñón compatible. Hicimos una estrategia de delisting y, como podéis ver aquí en clase 2, no se mueve ni una centésima el PRA. Bueno, además se me ha olvidado que tiene un hándicap añadido y es testigo de Jehová, con lo cual complica también un poco la situación. Y como podéis ver aquí, hicimos ¿no? En color azulito la MFI, estos son todos los DRs, la MFI en verde con una dilución y en amarillo la fijación de complemento. Y como podéis ver aquí, todos los DRs los tiene así en bruto en 20.000,
Cuando hacemos diluciones ya veis que todos se quedan por encima de 6.000-7.000 y todos fijan complemento. El único, como han dicho ellos, que es negativo es el suyo, que es un DR9 homocigoto, ¿vale? Y muy poco frecuente en la población. Con lo cual, la conclusión que os quería traer era que nos vale muy bien esto, las técnicas de delisting, la compatibilidad, pero yo con esta chica lo tengo realmente complicado y necesito un donante de R9 como ella. Y simplemente para concluir era que nos tenemos que trabajar los inmunólogos y los nefrólogos, los de trasplante y los de no trasplante, porque también hacen guardias, en esto de los anticuerpos. Ellos hacen los test, los interpretan, nos lo cuentan y nosotros lo tenemos que aplicar a los pacientes concretos. Así que yo creo que estamos condenados a entendernos. Y muchas gracias a todos por venir y os veo el año que viene, espero. Otra cosilla breve, perdón. Entendiendo las dificultades logísticas de la aplicación de todas las técnicas en la guardia, estoy hablando ahora de trasplante de lista de espera, donante fallecido, yo creo que el esfuerzo tiene que ir dirigido quizá a una parte de la población. O sea, no puede ser que tengamos un paciente en un programa de PATI y, bajo nuestro punto de vista, entendiendo todo lo que conlleva, pero claro, que no tengamos un tipaje de P, porque al final estamos trayendo un riñón que a lo mejor no va asignado a esa persona, ¿no? Traemos a un reserva y creo que deberíamos disponer de cross-match por citometría, tipaje en tiempo real, que en Cataluña pues se está trabajando ello para tener de alta, me refiero, para tener todas las herramientas y poder elegir bien. Y quizá, si a todos no es posible, pues a este subgrupo, ¿no?, de pacientes. No sé si se puede hacer selectivamente, decir, bueno, pues en este caso voy a hacerlo todo. En cuanto a lo que es el tipaje, ahora mismo ya todos los laboratorios de inmunología estamos ya adquiriendo un tipaje ya más rápido, en tiempo real, que en 1 hora y pico ya nos daría resultados de los 6 genes, de los 12 alelos diferentes. Y aún con una media resolución, entonces eso ya va a ayudar mucho. Nosotros, de hecho, de aquí a final de año ya lo vamos a implementar aquí en Asturias. Y luego, en cuanto a los anticuerpos anti-HLA y la selección, pues es que poco podemos decir. También es la comunicación, lo que decía Dolores, con el tema con vosotros. Yo a mis nefrólogos no les puedo decir todos los DPs específicos de PB1 que tiene. Se lían. Aparte, no tiene una base de datos para... No, es que no somos muy espabilados, pero, hombre... No, me refiero... Creo que los entendemos, sí, es broma. A lo que voy es, sobre todo, porque les pongo una lista tremenda, tremenda. Y sobre todo porque nosotros buscamos la alta resolución. Claro. Esos 4 dígitos. Si solo ponemos 2, pues no hay problema, se reduce a menos, pero estaría válido. Pero la idea nuestra de inmunólogo es tener los 4 dígitos, que eso nos va a ayudar todavía más. Y es lo que yo creo que falta en PATI. Exacto. Vale, pues lo dicho, gracias a todos. Gracias.